En 1955, en una sala de autopsias del hospital de Princeton, un patólogo tomó una decisión que, bueno, hoy nos parece absolutamente incomprensible. Sí, una locura, la verdad. O sea, literalmente extrajo un cerebro, lo metió en un frasco con formol y se lo llevó a su casa, sin pedir permiso a la familia ni a nadie. Y claro, no era un cerebro cualquiera. No, desde luego que no. Era la mente que había destrozado por completo nuestra comprensión del universo. Exacto. Fue un acto de, digamos, robo científico, camuflado de devoción, que nos dice muchísimo sobre la obsesión casi mítica que esta figura sigue despertando hoy en día. Totalmente. Por eso hoy vamos a adentrarnos en un exhaustivo análisis a fondo. Tenemos un extenso dossier biográfico y científico sobre el dueño de ese cerebro, Albert Einstein. Una figura fascinante. Famoso póster que decora los laboratorios o las habitaciones de los estudiantes, ese del genio despistado sacando la lengua. Claro, la caricatura. Eso es. Queremos descubrir al ser humano de verdad, el que está repleto de contradicciones. El oficinista que reescribió la realidad, el padre de la cuántica que, fíjate, acabó odiándola, y el pacifista que empujó al mundo a la era atómica. Y es crucial desmitificarlo para entenderlo de verdad. Hay que recordar que en 1999 fue nombrado la persona del siglo por la revista Time. Y no fue solo porque supiera muchas matemáticas, sino por cómo su manera de pensar transformó por completo la filosofía de la ciencia. Ya, cambió las reglas del juego. Absolutamente. Sus ideas no solo cambiaron unas cuantas ecuaciones en una pizarra, o sea, cambiaron la estructura misma de lo que consideramos real. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para entender cómo alguien llega a reescribir la realidad, hay que olvidar al icono global y viajar a sus primeros años. A los orígenes. Sí, porque la historia empieza con un niño que, francamente, preocupaba muchísimo a sus padres. Tardó tanto en aprender a hablar que en su casa llegaron a temer que sufriera algún problema grave de aprendizaje. Madre mía, imagínate la angustia en aquella época. Claro, pero hubo un momento fundacional. A los 5 años, estando enfermo en la cama, su padre le regaló algo muy simple. Le regaló una brújula. Y fíjate, un objeto banal para un adulto, pero para su mente infantil fue una revelación absoluta. ¿Por qué le impactó tanto? Pues, a ver cómo esa pequeña aguja magnética se movía sola, guiada por una fuerza completamente invisible que atravesaba el espacio vacío, para él fue la prueba irrefutable de que la naturaleza escondía un orden subyacente. ¡Qué barbaridad! Con 5 años. Sí, de hecho llegó a la conclusión, y cito textualmente, de que algo profundamente oculto tenía que estar detrás de las cosas. Ostras, esa frase me pone los pelos de punta porque es casi una declaración de intenciones de lo que iba a ser su vida. Totalmente. Sin embargo, esa curiosidad innata chocó de frente contra un muro de hormigón, el sistema educativo alemán de la época. Telita con eso. Concretamente, el Luitpold-Gymnasium de Múnich. O sea, el aprendizaje allí se basaba estrictamente en la repetición y en una memoria, digamos, casi militarizada. Sí, pura disciplina. Y para él eso era veneno para la creatividad. Es que, él no era un mal estudiante porque careciera de inteligencia. Eso es un mito. El problema era que el sistema le exigía obediencia ciega, no una comprensión profunda de las cosas. Y claro, esa rebeldía le pasó una factura muy alta. Ya te digo. Fíjate que a los 16 años intentó ingresar en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y, para sorpresa de muchos, hoy en día fracasó. Suspendió la parte general del examen, ¿verdad? Así es. O sea, deslumbró a los examinadores en las secciones de física y matemáticas, como era de esperar, pero fracasó en asignaturas como botánica o francés. Claro, lo que no le interesaba no lo estudiaba. Exacto. Al final logró graduarse tras un año de preparación adicional, pero claro, su actitud desafiante hacia los profesores hizo que al terminar nadie quisiera contratarle como asistente académico. Se cerró muchas puertas él solo. Muchas. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Se pasó casi 2 años buscando trabajo sin éxito hasta que terminó en la oficina suiza de patentes en Berna. Sí, como examinador asistente de nivel 3. Nivel 3, exacto. Si lo pensamos bien, a simple vista, es el fracaso académico definitivo, ¿no? El supuesto genio del siglo revisando planos aburridos en una oficina gris. Parece deprimente, ¿sí? Pero me gustaría plantear algo diferente. Esa oficina de patentes no fue un fracaso, fue su cajón de arena mental. Ajá, me gusta esa idea. Mientras su escritorio se llenaba de diseños mecánicos, su mente jugaba libremente,
sin la presión académica. Y si conectamos esto con el panorama general de la revolución industrial de aquel momento, vemos que no era un simple oficinista atrapado en la monotonía. Fue la incubadora perfecta. ¿Por qué lo dices? Porque como examinador, su trabajo diario consistía en visualizar invenciones complejas a partir de planos teóricos y buscar sus fallos lógicos ocultos. O sea, entrenar el músculo de la imaginación. Eso es. Entrenó su cerebro para realizar experimentos mentales todo el día, 8 horas diarias. ¿Y qué tipo de patentes estaba revisando exactamente en esa época? Pues casualmente, muchas de las patentes de aquella época en Suiza intentaban resolver un problema logístico crítico, la sincronización de relojes a distancia mediante señales eléctricas. Claro, por el tema de los trenes, ¿no? Exactamente. Los trenes empezaban a cruzar Europa a gran velocidad y necesitaban que las estaciones estuvieran perfectamente sincronizadas para evitar accidentes. ¿Tiene todo el sentido? Así que este joven rebelde pasaba todo el día reflexionando sobre relojes, señales, simultaneidad y el tiempo que tarda la información en viajar de un punto a otro. Madre mía, las piezas van encajando. Y claro, esa chispa detona en 1905. Ese cajón de arena mental nos lanza al famoso Annus Mirabilis, o el año milagroso. Un año irrepetible en la historia de la ciencia. Totalmente. En un lapso de unos pocos meses, este empleado de patentes, que tenía 26 años, publica 4 artículos en una revista científica que fundan, de golpe, la física moderna. Es que se dice pronto, pero es una locura. Pero vamos a bajar esto a la tierra, porque a menudo se mencionan estos descubrimientos como si fueran, no sé, una simple lista de la compra. Hablemos de los mecanismos. Uno de ellos fue sobre el movimiento browniano. Sí. ¿Qué es exactamente esto y por qué importó tanto? A ver, pensemos en lo siguiente. Si miramos a través de un microscopio unas pequeñas motas de polvo o de polen flotando en un vaso de agua, veremos que bailan de forma errática. Como temblando, ¿no? Exacto, como si estuvieran vivas, moviéndose en zigzag sin parar. Eso se conocía desde hacía tiempo, pero nadie tenía ni idea de por qué ocurría. ¿Y qué hizo él? Demostró con un rigor matemático aplastante que ese baile caótico solo era posible si existieran partículas muchísimo más pequeñas e invisibles chocando constantemente contra el polen. Ah, claro. Y esas partículas invisibles eran las moléculas de agua. O sea, a ver si lo entiendo. Fue como probar que el viento existe al ver cómo se mueven las hojas de un árbol, pero a un nivel microscópico. Exactamente. Es la analogía perfecta. Y aunque parezca increíble, a principios del siglo XX todavía un debate enorme en la comunidad científica sobre si los átomos existían realmente o si eran solo una herramienta matemática útil, una abstracción. Qué fuerte que todavía dudaran de los átomos en 1905. Sí. Pero con ese artículo aportó la evidencia empírica irrefutable de la existencia física de los átomos y las moléculas. Zanjó el debate. Increíble. Y luego tenemos otro artículo, de ese mismo año, sobre la famosísima E igual a mc al cuadrado. La más famosa del mundo. Que básicamente dice que la materia y la energía son, en el fondo, manifestaciones de la misma entidad, ¿no? Un gramo de cualquier cosa contiene una cantidad titánica de energía comprimida. Eso es. Pero, espera, me vas a tener que frenar aquí porque ahora entramos en el terreno de la relatividad. Aquí viene el plato fuerte. Sí, publicó la relatividad especial en 1905 y luego la general 10 años después. A ver si la relatividad especial dice que el tiempo se estira, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, si yo viajo en una nave a una velocidad cercana a la de la luz, ¿mi reloj de pulsera va más lento físicamente o soy yo el que envejece despacio? Pues fíjate, ambas cosas. Porque para él, el tiempo no es un telón de fondo fijo. ¿Cómo que no es fijo? Claro, hasta entonces todo el mundo pensaba en el universo como un reloj mecánico perfecto estilo Newton. El tiempo avanzaba a un ritmo constante, tic-tac, exactamente igual para todo el universo. Lo que nos dicta el sentido común, vaya. Exacto. Pero lo que él descubrió en 1905 es que la velocidad de la luz es el único límite constante y absoluto. Vale. Entonces, para que la luz mantenga siempre la misma velocidad, sin importar cómo te muevas tú, lo que tiene que ceder, lo que se tiene que deformar, es el tiempo y el espacio. ¡Qué locura! Así que si viajas rapidísimo en una nave, tu reloj, tus células, tu metabolismo, o sea, todo va más lento en comparación con alguien que se ha quedado en la Tierra. Es alucinante. Te rompe la cabeza. Totalmente. Pero claro, eso era solo el calentamiento.
porque en 1915 presenta la relatividad general. Y aquí, a mí me parece que la enseñanza clásica falla un poco. ¿En qué sentido? Pues que siempre se nos explica con esa imagen supervista del colchón o la cama elástica, donde pones una bola de bolos pesado en el medio y la tela se hunde. Sinceramente, a mí eso me suena a libro de texto rancio, un poco aburrido ya. Ya, es el ejemplo de siempre. O sea, en lugar de pensar en la gravedad como una cuerda invisible que tira de la Tierra hacia el Sol, es más bien como si el Sol fuera un camión pesadísimo que ha hundido el asfalto y la Tierra fuera un coche sin frenos atrapado dando vueltas en el borde de ese bache gigante. Me encanta, esa es una visualización fantástica. Es que rompió con la idea newtoniana de que la gravedad es una fuerza mágica que atrae objetos a distancia. Ya no hay imanes gigantes. Exacto. El espacio y el tiempo forman un tejido único. Y la masa enorme deprime ese tejido. La Tierra simplemente está avanzando en línea recta. Pero claro, como el tejido por el que se mueve está curvado por la presencia del Sol, acaba trazando una órbita. O sea, la realidad misma es flexible. Eso es. La geometría del universo no es plana. Y claro, esto sonaba a locura teórica, a ciencia ficción casi, hasta 1919. Termina la Primera Guerra Mundial y durante un eclipse solar, el astrónomo británico Sir Arthur Eddington observa el cielo. ¿El momento clave? Y resulta que ve exactamente lo que se había predicho. O sea, la gravedad del Sol desvía la luz de unas estrellas lejanas, porque esa luz tiene que atravesar, digamos, el bache o la curva del espacio que ha creado el Sol. ¿Lo demostró empíricamente? Y los periódicos del mundo entero abrieron a 5 columnas diciendo «Ideas newtonianas derrocadas». Imaginemos el shock para la gente de la calle. Fue brutal. La sociedad venía del trauma horrible de una guerra mundial, viendo cómo el orden político se desmoronaba por completo, y de repente viene alguien y les dice que la realidad física tampoco es estable. Se convirtió en una estrella global de la noche a la mañana. Sí, pero lo fascinante aquí, y es una ironía histórica tremenda, fíjate, Dime. la fama mundial le llegó por la relatividad general en el 19, pero cuando le otorgaron el Premio Nobel de Física en 1921, no fue por eso. ¿En serio? El hallazgo que reescribió la historia del universo no fue el motivo de su Nobel. Para nada. Madre mía. Es que la relatividad general era tan radical, tan distinta a todo, que aún generaba muchísimo escepticismo entre la vieja guardia del Comité del Nobel. No querían arriesgarse a premiar algo que, a sus ojos, parecía más filosofía matemática pura que física palpable. Eran muy conservadores, claro. Demasiado. Así que le dieron el premio por otro de sus artículos de 1905, su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Que es algo que, por cierto, nos afecta directamente hoy en día a todos. Pensemos que gracias a ese descubrimiento del efecto fotoeléctrico funcionan los paneles solares que vemos en los tejados o incluso el sensor de la cámara digital de nuestros teléfonos móviles. Exacto, es tecnología pura y dura hoy en día. En ese artículo postuló que la luz no solo es una onda continua, como se creía firmemente hasta entonces, sino que está compuesta por pequeños paquetes individuales de energía. Como pequeñas balas. Eso es, unos cuantos de luz, que luego llamaríamos fotones, explicó que esos fotones actúan como proyectiles que, al chocar contra un metal, pueden expulsar electrones de él. Y así, ¡pum!, es como se genera una corriente eléctrica a partir de la luz. Es fascinante que el Nobel se lo dieran por decir que la luz son partículas individuales. Sí, ¿y sabes por qué? Porque, irónicamente, esa misma idea fue la semilla que engendró a su mayor enemigo intelectual, la mecánica cuántica. Ese es el puente perfecto hacia la contradicción más espectacular de su vida científica. Sin duda alguna, él abrió la puerta al mundo cuántico. Él dio la primera llave. Pero en las décadas siguientes, físicos más jóvenes desarrollaron esa teoría y descubrieron algo que a él no le gustó nada. ¿El qué? Que a nivel subatómico, el universo no se rige por leyes predecibles, sino por pura probabilidad estadística. Un electrón, por ejemplo, no está en un sitio concreto hasta que lo mides. Antes de eso, existe una especie de nube de probabilidades. O sea, todo es azar fundamental. Todo es azar. Y es entonces cuando él pronuncia su famosa frase, la de Dios no juega a los dados. Ya, se negaba en redondo a aceptar que en el corazón del universo mandara el caos aleatorio. Pero espera, aquí tengo que pararme y hacer una reflexión, porque esto me parece el colmo de la ironía. A ver, ¿a qué te refieres? Pues a que el joven rebelde de la oficina de patentes, el mismo insolente que destrozó el reloj perfecto de Isaac Newton y curvó el espacio y el tiempo sin pestañear, se acaba convirtiendo décadas después en el viejo gruñón del departamento.
Bueno, visto así. Más jóvenes. Se atrincheró. Se convirtió en el establishment que él mismo odiaba cuando era joven, ¿no? Ya, a ver, esto plantea una pregunta muy importante. A simple vista aparece la clásica historia del revolucionario que envejece y se vuelve un conservador dogmático que no acepta lo nuevo. Un clásico, sí. Pero si analizamos los textos y sus debates epistolares con figuras gigantes como Niels Bohr, vemos que no era simple cabezonería senil. No. ¿Y qué era entonces? Era una profunda convicción moral sobre el propósito mismo de la ciencia. ¿Moral? ¿En qué sentido moral? Él creía, casi con una devoción religiosa, que la física debía proporcionar una descripción coherente, determinista y completa de una realidad objetiva. O sea que las cosas son como son, las miremos o no. Exacto. Una realidad que está ahí afuera independientemente de si la observamos. Para él, la mecánica cuántica funcionaba, matemáticamente, claro que sí, pero era una teoría incompleta. Faltaban piezas en el puzzle. Ya veo. Aceptar que la realidad subyacente es solo un juego de ruleta estadística le parecía directamente rendirse intelectualmente. Claro. Y para intentar demostrar que la cuántica estaba incompleta, lanza su mayor ataque en 1935, lo que conocemos como la paradoja EPR, junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen. Un experimento mental brillantísimo. Y esto es denso, así que vamos a intentar simplificarlo para quienes nos escuchan. Intentó usar el fenómeno del entrelazamiento cuántico para probar que la cuántica no tenía sentido. ¿Cómo explicamos esto de forma sencilla? A ver, imaginemos que tenemos dos dados mágicos y entrelazados. Vale. Si tiras uno aquí, en Europa, y sale un 6, el otro dado que se encuentra ahora mismo en Japón, automáticamente e instantáneamente mostrará un 6, sin importar la inmensa distancia que los separa. Por arte de magia, casi. Exacto. Según la mecánica cuántica, al medir el estado de una partícula, la otra partícula entrelazada se define al instante, sin retardo. Pero claro, eso viola su propia regla de oro. Él mismo había demostrado en 1905 que nada, absolutamente ninguna señal ni información, puede viajar más rápido que la luz. Ahí está la trampa. Y estos dados se estaban comunicando instantáneamente, a velocidad infinita. Exacto. Lo llamó acción fantasmal a distancia. Le resultaba tan inconcebible que estaba seguro de que debía haber variables ocultas, algún mecanismo escondido que aún no entendíamos, en lugar de aceptar ese aparente vudú subatómico. Fue una batalla titánica por el alma de la física. Sin embargo, mientras él debatía sobre si los dados mágicos existían o no en las pizarras de Princeton, el mundo real, el de fuera, se estaba oscureciendo a un ritmo aterrador. Muy aterrador. Estamos en la década de 1930. Hitler llega al poder en Alemania en el 33. Y este es un punto de inflexión brutal en su vida. En ese momento, él se encontraba de visita en Estados Unidos, afortunadamente. Menos mal. Sí, porque la violencia del régimen nazi se desató de inmediato contra todo lo que él representaba. La Gestapo registró su casa en Berlín en múltiples ocasiones. ¡Qué pesadilla! Le confiscaron su velero que adoraba y sus cuentas bancarias. Y lo peor, sus escritos científicos acabaron en las hogueras durante la infame quema de libros. Es que una revista alemana llegó a publicar una foto suya bajo un epígrafe escalofriante que decía, aún no ahorcado. ¡Qué barbaridad! Y ofrecieron una recompensa de unos $5,000 de la época por su cabeza. Es terrorífico pensar que la mente más brillante de la humanidad tuviera precio. Sí, querían borrarlo de la existencia. Evidentemente, renunció a la ciudadanía alemana, entregó su pasaporte en un consulado en Bélgica y se exilió definitivamente en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos. Lo que nos lleva a la mayor y más dolorosa contradicción de toda su existencia. Cuéntame. Para entender la magnitud del drama, debemos recordar que él era un pacifista radical. En los años 20 había declarado públicamente que rechazaría cumplir el servicio militar de forma incondicional, bajo cualquier circunstancia. Solía decir que la guerra era una enfermedad, una aberración absoluta de las masas. Y aquí llega el choque de trenes, verano de 1939. Faltan meses para que estalle la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de físicos emigrados, liderados por Leo Szilard, acude a él en secreto. Sí, con una noticia terrible. Le alertan de un peligro impensable. Los científicos alemanes han descubierto la fisión nuclear. Existe la posibilidad real, tangible, de que los nazis construyan una bomba de un poder destructivo absoluto.
el arma definitiva en manos de Hitler. Y ante esto, el mayor pacifista del mundo hace lo impensable. Firma una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, advirtiendo del peligro y recomendando encarecidamente que el gobierno inicie su propio programa de investigación nuclear. Una carta que, en la práctica, fue el catalizador del Proyecto Manhattan y del nacimiento de las armas atómicas. ¡Qué peso! Si analizamos sus textos políticos desde una perspectiva puramente objetiva, vemos a un hombre atrapado entre sus ideales intachables y la cruda realidad del fascismo. Él era profundamente antinacionalista, pero también era extremadamente pragmático. O sea, se dio cuenta de que su pacifismo idealista no servía de absolutamente nada frente a un régimen que estaba dispuesto a aniquilar a la civilización entera. Exactamente. Comprendió que si no suspendía temporalmente sus principios pacifistas, quizás no quedaría un mundo en el que ejercer ese pacifismo. Tenía que elegir el mal menor. Fue un pragmatismo necesario, de supervivencia pura. No podía permitir que la tiranía obtuviera el monopolio del arma definitiva, porque entonces se acababa todo. Pero qué carga más abrumadora. Fíjate que en 1954, un año antes de morir, le confesó a un amigo que firmar esa carta había sido el gran error de su vida. Llevaba esa culpa encima. Aunque reconoció que el peligro nazi fue su justificación en ese momento, llevar sobre los hombros el peso de haber abierto la puerta de la era nuclear debió ser un tormento emocional constante todos esos años. Y ese tormento, esa enorme sensibilidad moral, también la aplicó a su nueva vida en Estados Unidos. Porque claro, al establecerse en Princeton se encontró de frente con una realidad social que chocaba brutalmente con la imagen de libertad del país. ¿Te refieres a la segregación racial? La segregación institucionalizada, sí. Así es. Porque la complejidad de este hombre no se quedaba encerrada en los laboratorios. Observó el trato a la población afroamericana y se involucró activamente. Se unió a la NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Algo muy poco común para un científico blanco de su estatus en esa época. Exacto. Y dio un discurso memorable en la Universidad de Lincoln, una institución históricamente negra, donde no se anduvo con rodeos. Calificó el racismo como la peor enfermedad de Estados Unidos. Y predicaba con el ejemplo. Mantuvo correspondencia con líderes de los derechos civiles como W.E.B. Du Bois. Y hay una anécdota preciosa que ilustra perfectamente su carácter en la esfera más privada. Ah, la de la cantante. Sí, cuando la brillante cantante afroamericana Marian Anderson fue a dar un concierto a Princeton, los hoteles de la zona se negaron en rotundo a darle una habitación por su color de piel. ¡Qué indignante! Cuando él se enteró, ni lo dudó. La invitó a alojarse en su propia casa. Y fue el inicio de una amistad duradera. De hecho, ella se quedaba en su hogar siempre que volvía a la ciudad. Y esto nos muestra una faceta humana maravillosa, cálida, aunque, a ver, para ser justos con el dossier biográfico que estamos analizando, hay que decir que su vida privada también estaba llena de sombras y de un caos considerable. Ah, sí, desde luego. No era un santo. Su primer matrimonio con Mileva Maric, que era también una física brillante, fue tremendamente turbulento y acabó en un divorcio muy amargo. Sí, muy duro para los dos. De hecho, el acuerdo de divorcio estipulaba que si él ganaba el Nobel algún día, cosa que no había pasado aún, el dinero del premio sería íntegramente para ella, como compensación. Y, oye, cosa que terminó ocurriendo. Sí, cumplió su palabra en eso. Además, está el doloroso misterio de Litherl, una hija que tuvieron antes de casarse y de la que se pierde el rastro histórico por completo. No se sabe qué pasó con ella. No hay registros. No se sabe si falleció de escarlatina cuando era bebé o si fue dada en adopción para evitar un escándalo. ¡Qué tragedia más opaca! Y más tarde se casó con su segunda esposa, Elsa, que encima era su prima. Y las miles de cartas que se han desclasificado con los años revelan que mantuvo múltiples relaciones extramatrimoniales. Vamos, que desde luego no era una figura inmaculada en su vida íntima. Para nada. Es curioso, el mismo hombre que buscaba una teoría unificada, perfecta y elegante para el universo, tenía una vida personal bastante caótica y desordenada. Supongo que, frente a todo ese caos brutal, el de la física cuántica, el de la tiranía global en Europa, el de sus propios matrimonios, necesitaba desesperadamente un ancla emocional, un sitio donde descansar. Sí, necesitaba paz en algún lado. Y la encontró en la música. Su violín fue su compañero más fiel durante toda su vida. Era un devoto absoluto de Mozart y de las estructuras precisas de Bach.
Llegó a decir que si no hubiera sido físico, seguramente habría sido músico. Es una vía de escape bellísima. Es casi poético pensar que, mientras el universo subatómico le parecía un casino desordenado, donde Dios jugaba a los dados, la música le ofrecía el orden perfecto, matemático y armonioso que su mente tanto ansiaba. Una búsqueda incesante de elegancia, sí, y de vivir bajo sus propios términos, algo que mantuvo literalmente hasta el último de sus días. Hasta el mismo final. Sí, en abril de 1955 ingresó en el hospital tras sufrir la rotura de un aneurisma aórtico abdominal. La medicina de la época le ofreció una opción quirúrgica, operarle para intentar salvarle la vida. Y su respuesta frente a los médicos es de una dignidad sobrecogedora. O sea, rechazó la cirugía de plano. Sus palabras exactas fueron: «Quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte, es hora de irse. Lo haré con elegancia». Es que es una salida de guión espectacular. Pidió sus gafas, unas hojas de papel, y continuó trabajando en un discurso inconcluso en su lecho de hospital, casi hasta que exhaló su último aliento. Es el final perfecto para una mente indomable, fíjate. Rechazó el conformismo científico toda su vida, rechazó someterse a regímenes autoritarios, huyendo del país, y finalmente rechazó también el instinto médico básico de aferrarse biológicamente a la vida cuando ya sentía que no había propósito. Decidió que él y solo él era el dueño de su final. Exactamente. ¿Qué viaje tan inmenso hemos recorrido hoy? Si hacemos un recuento rápido de las facetas que hemos explorado, la escala es asombrosa. Empezamos con un niño silencioso que temían que no pudiera aprender, que se convirtió en un oficinista fracasado, entre comillas. Un oficinista muy particular. Vimos cómo ese oficinista hundió el asfalto del universo, demostrando que el tiempo y el espacio son maleables. Lo vimos luchar tenazmente por mantener el orden del universo contra esos dados mágicos de la cuántica. La gran batalla de su madurez. Lo vimos lidiar con el peso aplastante de alertar sobre la bomba atómica para frenar el fascismo, y cómo alzó la voz contra el racismo en un país segregado. En el fondo, su historia nos grita que el verdadero progreso requiere una independencia intelectual absoluta. Una negativa rotunda a aceptar el dogma establecido, viniera de donde viniera. Y, sin embargo, como anticipamos al principio del todo, la biología de este pensador tuvo un epílogo material muy perturbador. El famoso robo. Sí, aquel patólogo, Thomas Stolz Harvey, diseccionó el cerebro robado en más de 200 bloques anatómicos, convencidísimo de que la neurociencia del futuro desentrañaría físicamente el secreto del genio. Buscando en la carne lo que pertenecía a la mente. Y eso nos deja con una duda existencial profunda, algo para que todos reflexionemos al apagar este análisis. Pensemos en ese frasco de formol olvidado durante décadas en una casa. Tras repasar todas estas contradicciones, sus fracasos escolares, la brújula y su insobornable cabezonería. A ver. ¿Reside verdaderamente la genialidad en la biología, en la densidad de las neuronas o en las conexiones físicas de un trozo de tejido conservado en un frasco? O más bien, nace de ese espíritu indomable y profundamente rebelde de un niño que, desde muy temprano, se negó en redondo a aceptar el mundo y sus reglas exactamente de la forma en que se los enseñaron.